Gómez Palacio. Había salido tarde de la planta de cemento en Calera. El supervisor retrasó los papeles y me obligó a rodar de noche. Aún así, acepté el viaje. Necesitaba entregar el tráiler temprano para que al día siguiente lo cargaran a primera hora. Encendí el estéreo a volumen bajo y dejé que el rugido del motor GF360 me arrullara mientras los faros cortaban la neblina fría que suele bajar de los cerros en esa temporada. Pasada la medianoche, el tráfico murió. Ni particulares ni convoyes. El termómetro del tablero marcaba 4 grados y una llovizna ligera empañaba los espejos. Faltaban unos 40 kilómetros para el entronque con la 40D cuando apareció el primer aviso. Un olor penetrante, mezcla de tierra húmeda y algo rancio colándose por las rejillas del aire. Pensé que llevaba restos de cal en el chasis o que había atropellado a un zorrillo, pero no vi manchas ni escuché el golpe. Reduje de sexta a quinta, porque la pendiente se alargaba y el asfalto, apenas iluminado, parecía tragarse la orilla. Fue entonces cuando el tablero parpadeó sin motivo. Todas las luces de advertencia se encendieron y apagaron con un zumbido eléctrico. El motor no perdió fuerza, así que lo atribuí a un falso contacto. Pero algo en mi estómago se encogió, como si un sexto sentido me gritara que bajara la velocidad. Al llegar al señalamiento que marcaba el kilómetro 131, la neblina se espesó en cuestión de segundos. Encendí los antiniebla y abrí ligeramente la ventana. Afuera solo se escuchaba el golpe sordo de las gotas contra la lámina. Entonces la vi. A la derecha, justo donde el acotamiento desaparece entre matorrales, surgió una silueta envuelta en un abrigo oscuro, demasiado delgada para ser un campesino y demasiado firme para ser un borracho a mitad de la noche. No corría. Avanzaba con paso decidido, paralelo a mí, pero no tocaba el piso. Su sombra flotaba, balanceándose como papel quemado. Instintivamente pisé el freno. El tráiler respondió con un quejido de aire comprimido. La silueta se detuvo al mismo tiempo y giró la cabeza hacia la cabina. Por un segundo creí ver un rostro, o más bien la idea de uno. Pómulos tensos, piel ceniza, ojos hundidos cuya blancura resaltaba en la bruma. Pero lo que me heló la sangre fue el bulto que llevaba en la espalda. Un costal de yute anudado con soga gruesa, que se retorcía como si dentro hubiera algo vivo. No había por qué quedarme. Solté el pedal. Metí cuarta y traté de pasarla, pero bastaron 100 metros para que todo se viniera abajo. Las luces frontales titilaron, el motor tosió, y la aguja del aceite cayó en picada. El diésel no fallaba porque sonara mal. Fallaba porque algo más grande lo obligaba a callar. El tractocamión se apagó de golpe, y me vi arrastrado por la inercia hasta quedar cruzado en diagonal sobre la cinta asfáltica. Atrás y adelante. Pura noche. Sin motor no hay calefacción, así que el vaho se condensó de inmediato en los cristales. Tomé la linterna de mano y me armé de valor para revisar fusibles. Apenas bajé, la oscuridad me cerró encima como una bolsa. El silencio era total. Ni grillos ni viento entre los ocotes. Mi propio pulso zumbaba en los tímpanos. Alumbré el cofre, abrí la tapa y no hallé cables sueltos. Mientras tanteaba el filtro de aire, escuché el crujir de ramas húmedas tras de mí, pasos lentos, arrastrados. Giré la linterna y la figura estaba ahí, a unos 15 metros, justo en medio del carril contrario. De espaldas, el costal colgaba sobre su columna curva, goteando un líquido oscuro que chispeaba contra el pavimento. Por pura locura, quise creer que era agua de lluvia. Entonces el costal se infló, como si algo dentro diera un empujón brutal, y se escuchó un gemido ahogado, un sollozo infantil que rebotó entre los cerros. Volví a la cabina tropezando con el estribo. Cerré el seguro y apagué la linterna. En aquel encierro, con el parabrisas empañado, podía sentirla acercándose sin verla. Un olor a excremento viejo inundó la cabina. Intenté dar marcha. La llave giraba en vano ni un chisporroteo. Saqué el celular, sin señal. La pantalla marcaba 3:06 AM, y la batería descendió del 70 al 5% en un parpadeo.
como si algo la sorbiera. En la penumbra, solo distinguía mi respiración convertida en nube. El volante estaba helado. Entrecerré los ojos y al aclarar la condensación, vi la sombra pegada al costado del cofre, deslizándose despacio hacia mi puerta. No podía oírla, pero sabía que su cuerpo raspaba la lámina. De pronto chasqueó la lengua, un sonido hueco que vibró en mis dientes. Luego, una voz rasposa, apenas un susurro, rompió el silencio. ¿A dónde tan rápido, chofer? Me tapé los oídos. No quería escuchar más. Fue el único diálogo que esa cosa me regaló. Después vino un golpeteo leve en la puerta, casi un toque cortés. El costal se sacudía al ritmo de una respiración acelerada, como si quien estuviera dentro padeciera un ataque de pánico. Entre una sacudida y otra, algo rompió la lona, y se asomó un brazo diminuto, piel grisácea y dedos torcidos, incapaz de sostenerse. Gritó. O eso sentí, y el alarido mezclado con el bramido del viento me hizo perder la noción del tiempo. No sé cuánto duró, tal vez minutos. Tal vez segundos. Lo que rompió el trance fue un destello anaranjado que iluminó la cabina desde atrás. Giré y vi, a unos 300 metros, las farolas de un doble remolque que bajaba la pendiente. Sus luces se filtraban entre la neblina como bengalas. La figura pegó un brinco raro, casi animal, y se internó al monte dejando un rastro viscoso sobre el acotamiento. Aproveché la distracción. Tanteé de nuevo la llave. Esta vez el motor rugió con una fuerza que estremeció la cabina. Las luces volvieron plenas. El tablero se estabilizó y el olor desapareció con la misma rapidez con que había llegado. Pisé fondo y sentí la tracción empujar hacia adelante. Crucé un bache, otro, y salí de la nube espesa para encontrarme con la trasera del doble remolque. Toqué el claxon y me pegué a su estela. El diésel gasta más, pero detrás de un compañero el miedo se disuelve un poco. Así rodé hasta la gasolinera de San José de Lourdes. Frené junto a la Pumpa 4 y bajé temblando. El operador del otro tráiler, un señor moreno con chamarra de mezclilla, se acercó a felicitarme por la maniobra. Notó mi cara pálida y preguntó si me sentía bien. Le conté lo básico: camión muerto, figura en la neblina, costal que chillaba. Él no dudó en creerme, solo exhaló como quien confirma una teoría vieja. Dicen que la niña del costal anda suelta entre el 128 y el 133, murmuró. Mi compadre la vio el año pasado. No fue tan afortunado. Me mostró una foto en su celular. Un Kenworth T680 volcado, la cabina aplastada contra un mezquite. Dentro, el cuerpo de un hombre cubierto con plástico negro. Lo hallaron sin ojos y con la mandíbula dislocada. Nadie habló de un choque. El tráiler simplemente se apagó y se fue a la cuneta. No quise oír más. Llené el tanque, revisé niveles y prometí no volver a agarrar ese tramo de madrugada. Desde aquella noche, siempre viajo en convoy y llevo una estampita de San Cristóbal pegada al tablero, aunque no soy devoto. A veces, cuando el radio hace ruido estático y la niebla se traga los cerros, recuerdo el costal abriéndose y un puño infantil buscando ayuda que nunca llegó. No hay explicación lógica. Los mecánicos revisaron la computadora del tráiler y no encontraron fallas. La batería de mi celular sigue descargándose cada madrugada a las 3:06, aunque esté conectado al cargador. Y el olor, ese hedor que antecede a la cosa, regresa de vez en cuando paso cerca de terracerías o basureros viejos. La carretera enseña a respetar fantasmas. Uno puede burlar retenes, evitar asaltantes y calcular la fatiga, pero no se prepara para lo que habita la bruma entre cerro y cerro. La próxima vez que veas un costal abandonado en la orilla, sigue de frente. No frenes, no observes, no escuches, porque si llega a moverse, quizá la niña ya haya elegido tu remolque para el último aventón.
Último aventón. Freno final. Conduzco tráileres de doble remolque desde hace más de 15 años. Conozco cada curva de la autopista Arco Norte como las cicatrices de mis manos. Aún así, nunca había sentido verdadero miedo hasta el invierno de 2019, cuando acepté transportar una carga de refacciones mecánicas de Puebla a Reynosa. Era mi primera ruta larga sin copiloto. Mi compadre Cholo se había lastimado la espalda y la empresa, para no perder el flete, me emparejó con un muchacho nuevo llamado Julián. Él apenas llevaba 6 meses manejando rabones de reparto, pero presumía valor y fe. En el tablero del Kenworth, llevaba una medalla reluciente de la Santa Muerte, atada con hilo rojo que se agitaba con cada bache. Yo siempre he sido respetuoso de las creencias ajenas, así que no comenté nada, aunque esa figura mirándome fijo me ponía un nudo en el estómago. Partimos la noche del 14 de diciembre. El cielo olía a ozono por la tormenta que acechaba en el horizonte, y sobre la cúpula de San Martín Texmelucan se encendían relámpagos silenciosos. Julián manejó las primeras 4 horas. Yo dormitaba en la litera, mecido por el rugido constante del caterpillar. Cuando el marcador marcó el kilómetro 68 de la 132D, Julián me despertó con el hombro temblando. Patrón, siento raro el freno de motor. Me incorporé a medias y antes de contestar, percibí un olor inequívoco a copal quemado dentro de la cabina. Era imposible. Las rejillas del aire apenas aventaban un soplo tibio. Me asomé por la cortinilla y vi que la medalla del altarcito chisporroteaba como si alguien la frotara con un yesquero invisible. Apreté los dientes. Cansancio, sugerí. Julián me cedió el asiento sin protestar y se metió al camarote. No, volví a oler copal, pero el silencio se hizo denso, pesado, como si arrastráramos algo más que 18 toneladas. Cerca del Espinazo del Diablo la lluvia nos alcanzó. Las curvas ahí son emboscadas de roca y neblina, y uno conduce con la mirada pegada al asfalto, como rezándole al pavimento. Entre los limpiaparabrisas que latían como un corazón desbocado, vi una figura parada en la cuneta. Un bulto oscuro con algo largo en las manos, quizá un paraguas, quizá una guadaña. No frené, solo giré el volante evitando chocar. Remolque se balanceó y las luces de gálibo destellaron contra la bruma. Cuando pasé a su lado, noté que la figura clavaba una calavera diáfana en mi ventanilla. El olor a copal regresó, más potente que antes, mezclado con tierra húmeda. Un golpe seco sacudió la cabina. Pensé que había pisado una piedra, pero los neumáticos siguieron firmes. Julián no se movió. Llegamos a Matehuala al amanecer. Paramos en un Oxxo trailero para café. Julián parecía agotado. Los párpados, morados como si hubiera trasnochado toda la semana. Le pregunté si recordaba algo de la noche. Negó sin ganas y comentó que soñó con su padre finado, un ex trailero que también veneraba a la niña blanca. Levantó la camisa y me mostró un tatuaje fresco, la misma santa pero sin guadaña, sosteniendo una rosa marchita. Es promesa, murmuró. No me gustó lo que insinuaban esos pétalos ennegrecidos. Le sugerí desayunar y añadió un par de veladoras blancas a la cuenta. Son para agradecer el viaje, dijo. Me estremecí. Reanudamos la ruta. Yo al volante, Julián a mi lado cabeceando. Tras San Luis Potosí el sol descendió, tiñendo los cerros de colorado hiriente. Todo iba en orden hasta que, al cruzar un tramo recto cerca de Rayón, el tablero se iluminó. Fallo en el sistema ABS. El pedal se endureció como tronco seco. Reduje 2 cambios. Pisé embrague. Nada. El tráiler seguía rodando a 90 kilómetros por hora. Julián despertó de golpe. Su aliento olía a incienso recién apagado. Se persignó 3 veces, clavó la mirada en la medalla y musitó. Ya viene. Yo tiré del freno de aire. Silbó inútil como un grito. El acotamiento era estrecho, la maleza cercana. Sin frenado, solo quedaba la ruta.
una pendiente descendente que desemboca en el llamado Puente del Diablo, un viaducto de concreto sobre un barranco profundo. El asfalto temblaba debajo del eje delantero. Yo agarraba el volante tan fuerte que sentí rajarse la piel de los dedos. A 20 metros de la entrada al puente, la figura apareció otra vez, ahora de blanco, brazos extendidos, como invitándonos. Su rostro no tenía carne, pero en las cuencas refulgían dos brasas azules. Julián gritó un «Madre mía», y yo giré el volante, apuntando a la zanja de servicio, intentando volcar para frenar por fricción. El monstruoso peso nos arrastró diagonalmente. El tráiler se inclinó, rechinó metal contra pavimento y luego detención brusca. Milagro. La tierra fangosa amortiguó la caída. Desde fuera llegaron lamentos de frenos y claxones de coches que nos esquivaban. Durante un minuto ni Julián ni yo hablamos. El motor seguía encendido, pero el camión estaba detenido, ladeado contra la cuneta. Solo se escuchaba la lluvia menuda, golpeando la carrocería y el ping-ping insistente de la alarma ABS. El olor a copal subió como vapor, tan intenso que la garganta ardía. Me giré, la medalla no estaba. Colgaba un hilo rojo chamuscado, retorcido como gusano muerto. Julián se echó a llorar. Entre sollozos confesó que el año anterior le había prometido a la Santa Muerte una peregrinación hasta Tepito si conseguía empleo de operador foráneo. Cuando lo logró, se echó para atrás, alegando falta de tiempo. Desde entonces, dijo, la veía en espejos de gasolineras, en charcos, en los retrovisores de tráileres que lo rebasaban. Me pidió perdón por arrastrarme a su condena. Salí al lodazal para inspeccionar daños. El eje trasero estaba torcido, pero las llantas intactas. Un rayo iluminó la cuneta y vi sobre el lodo dos huellas alargadas, huesudas, que se internaban al monte y se perdían. Era imposible distinguir si eran humanas. Sentí un escalofrío animal, una orden ancestral de huir. Cuando trepé de nuevo a la cabina, Julián escribía algo en su cuaderno de bitácora. Cerró el cuaderno apenas me vio y dijo que llamáramos a la grúa. Tomé el celular, sin señal. Tampoco el de Julián. Estábamos incomunicados, atrapados entre cerros y nubes. Conseguimos arrancar despacio gracias a la baja pendiente. Recorrimos 5 kilómetros por terracería hasta un autódromo abandonado que los lugareños usan como patio de maniobras. Allí encontramos al fin cobertura. Llamé a la aseguradora. Enviarían remolque desde Ciudad Valles. Eso significaba pasar la noche en la cabina. Julián prendió dos veladoras encima del tablero. La cera goteaba como lágrimas anaranjadas. Le pregunté qué había escrito. Contestó que era una disculpa y que pensaba dejarla en la carretera, donde ella pudiera leer. Otra tormenta se acercaba y el viento colaba un silbido hueco por los resquicios de la puerta. A medianoche desperté sobresaltado. La cabina estaba inundada de luz rojiza, pero no provenía de las veladoras, ahora apagadas, sino del parabrisas, donde una silueta oscura se recortaba contra el resplandor. Un golpeteo suave, como uñas sobre cristal, acompañaba un murmullo que no comprendía. Julián no estaba en su litera. El terror me heló la sangre. Abrí la puerta y bajé con la linterna. Lo encontré de rodillas sobre el asfalto, frente al camión, sosteniendo su cuaderno alzado como ofrenda. El haz de la lámpara reveló que había recortado la página, su disculpa, y con su propia sangre dibujó un símbolo parecido a una balanza. Cantaba un rezo tembloroso. Cada palabra parecía rasgar el aire.